Voy a explicar en el nombre sea de Dios, o sea, nomás a decir que hay 5 ministerios que nosotros, es una función que nosotros tenemos como ministros. No voy a hablar del libro, este es un estudio de el don del evangelista. ¿Okay? Y de la urgencia de evangelizar. Pero pues nosotros como ministros, tú como cuando ya vas a estudiar, vas a terminar la escuela de líderes, o si alguien más está ahí, o sea, tienen que saber que hay 5 ministerios en nuestras vidas. Y uno de ellos es el pastor. Si los quieres apuntar, son 5 ministerios. Así nomás se los voy a decir de seguiditos. Es el pastor, coma, profeta, evangelista, maestro y apóstol. El apóstol, ¿ok? Pero en esta ocasión vamos a ver nada más la función del evangelista, ¿ok? Vamos a ver la función del evangelista. Y voy a estar leyendo, yo te voy a decir dónde nos vamos a parar y dónde vamos a buscar en la Biblia, o si quieren que yo lo lea, porque yo los traigo escritos. Amén. Dice, nuestro entendimiento de este don es crítico, porque se trata de la misión de la vida de cada cristiano. O sea, es para todos nosotros como cristianos, todos los que hemos recibido a Cristo y hemos creído en Él. Amén. Y no solo de algunos evangelistas, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cuando está hablando que dio dones a los hombres, está hablando que nos dio dones a todos nosotros, mujer y varón, ¿ok? Y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que esos son 5, amén. Y lo vamos a ver, si puedes apuntar la cita, en Efesios 4, 8 y 11. ¿Tienes una Biblia por ahí? Uh-huh. Si gustas buscarlo. Es bueno tener una Biblia y siempre mirar los textos en la Biblia. Siempre hay que mirarlos en la Biblia para que tú, si lo puedes subrayar o si lo puedes poner una crucecita algo, o lo que hago yo es que en un ladito de mi Biblia, aquí está mi Biblia, siempre tener Biblia, ¿ok? Ponerle ahí, por ejemplo, una nota donde diga evangelista, o sea, que está hablando de la función de los ministerios. ¿Ya lo tienes? ¿Ya lo tienes? ¿Sí? Y ahí dice, ¿verdad? En Efesios 4, 8 y 11 dice, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Hay una cuestión marca ahí, una pregunta, donde dice, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y él mismo constituyó a unos, y lo compruebas con la Biblia, amén, que dice apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores y a otros maestros. Es una de las palabras que nos enseña, por ejemplo, la función, ¿verdad? De nosotros como ministros. O sea, nosotros no sabemos, cuando tú estudias un liderazgo, cuando tú vienes al camino de Dios,
cuál es el don que Dios te va a dar. Puede ser que sean maestro, que seas un profeta, que seas un evangelista, que seas un pastor y que seas un apóstol. Por ejemplo, les puedo dar un ejemplo cuando yo pongo, ¿verdad? Un ejemplo que pueda yo dar, podemos ver que, por ejemplo, el pastor Elías, yo pongo al pastor Elías. O sea, ¿qué es el pastor Elías? ¿Qué es para ustedes o para ti que estás ahí el pastor Elías, verdad? Sabemos que él es nuestro pastor en la iglesia Alfa y Omega. Es pastor, pero ¿lo has visto evangelizar o hablar? Es también evangelista, ¿verdad? Es también maestro, nos enseña la escuela de liderazgo, a mí me enseñó la escuela de liderazgo, a ustedes les enseña la escuela de liderazgo, es también maestro, a veces es apóstol y es profeta. Muchas veces ha profetizado muchas cosas que vienen de parte de Dios y muchas de esas se han cumplido. Cuando Él ora por nosotros, el pastor ora por nosotros, ¿verdad? Se han fijado que Él dice, por ejemplo, yo declaro que tus hijos van a estar en este lugar y van a hacer esto, y Dios los va a llamar, y Dios les da esto, y pasa un tiempo donde tú te acuerdas de la palabra y dices, oh, sí es cierto. O sea, ahora me estoy acordando que un día le declaró esta palabra a mi hijo, a mi hija, a mi familia, y esa palabra se está haciendo rema. Esa palabra ahora la puedo ver de que sí se hizo realidad. Entonces ahí está la profecía, ¿entienden? Entonces es por eso que nosotros cuando venimos al camino de Dios, Dios sabe cómo vamos a ser llamados. En los tiempos de antes, ¿verdad? Yo era una simple, dijéramos, mujer, era Gloria, ¿verdad? Pero yo nunca sabía que Dios me iba a llamar al pastorado. Pero sí hubo gente, ¿verdad? Que cuando mi mamá estaba en la iglesia, las personas le decían, ¿verdad? Le decían, yo creo que ella tiene esta función, le gusta hacer esto, le gusta ayudar a la gente, tiene amor por las almas, porque la palabra evangelismo es amar. ¿Llamar a quién? A las almas, o sea, que tú tengas esa necesidad de hablarle a todo tipo de personas, sin importar de dónde vienen, sin importar qué función tienen, sin importar a qué se dedican, de que tú les lleves una palabra de aliento a esas personas. Y ahí tú estás evangelizando, el amar a las almas. Eso es muy importante en el evangelismo, tener en tu corazón ese amor por esas almas. Aunque muchas veces dijeran, no, pero yo no me puedo acercar a ellas, pero ahorita vamos a ir viendo, ¿verdad?, cómo Dios nos enseña en su palabra, cómo se predicó en el caminar en la tierra Jesús, ¿verdad? Y cómo muchas personas recibieron una palabra y tuvieron la función que nosotros tenemos. Amén. También ahí, ¿verdad? Nos dice el otro texto bíblico que es el mismo, pero que lo tenemos que volver a leer. ¿Por qué los tenemos que volver a leer cada palabra que nosotros tenemos? La palabra nos habla en los 4 evangelios del evangelismo, ¿verdad? La tenemos que volver a leer porque cuando nosotros estudiamos más la Biblia, cuando nosotros estudiamos más la palabra, cuando lo leemos más, se te va quedando más en tu mente. Como el libro de Juan habla de mucho del evangelismo. Y si tú lo lees en el libro de Lucas, lo vas a poder leer en el libro de Marcos, en el libro de Juan, y se te va a quedar más en tu memoria de dónde proviene la palabra, ¿verdad?, de ser evangelista. Y vamos a volver a leer otra vez Efesios 4, el 12 hay que leer, porque ya leímos el 11. Efesios 4:12, y dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes somos los santos? Los santos somos nosotros. Hay una porción en la palabra, pero no me recuerdo donde dice ser santos porque yo soy santo. O sea, cuando nosotros venimos al camino de Dios, que nos santificamos, que nos purificamos, que nos sometemos a aprender de su palabra, nosotros venimos a ser como Dios es. Nos buscamos la santificación, buscamos caminar como Él es, ser más como es Él,
Y ahí, así nosotros, por eso la palabra nos llama ser santos, porque yo soy santo y nosotros somos los santos. Ahora, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Dios nos va a enseñar qué es lo que nosotros vamos a hacer en el caminar con Cristo, como Él lo hizo en la tierra. Y allí, ¿verdad? Dice la palabra, ah, hay una palabra que habla de dotado. Dice, la palabra dotado significa una facilidad de conocimiento para diferentes cosas que nosotros queramos hacer. Esa es una, que tú eres dotado, que tú eres llamado para enseñar en el caminar con Cristo, para hacer muchas cosas en el ministerio, demasiadas cosas. Ustedes ya han visto en la iglesia, ¿verdad? Nosotros servimos en muchas áreas porque tenemos esa capacidad, porque fuimos dotados, fuimos llamados por Dios para hacer la función en todas las áreas. Muchas veces nos preguntan, ¿y qué no se cansan? Y una de las respuestas que yo tengo cuando trabajo mucho en el servicio a Dios, siempre yo tengo una palabra que digo, miren, ahorita estoy en el Espíritu, o sea, estoy en la presencia de Dios, lo estoy haciendo con amor a quien, por ejemplo, esta vez que tuvimos que tuvieron lo de matrimonios, tú estuviste ahí, ¿verdad? Que estuvieron los de matrimonios, que nos vieron acarrear platos y lavar y esto, hicimos tantas cosas. Lo hicimos con amor a quienes, a esos matrimonios que vinieron a recibir una palabra poderosa de aliento, que se llevaron algo en sus corazones. Entonces, sí nos cansamos, tal vez sí nos cansamos, pero mientras estás en el Espíritu, sabiendo que estás trabajando y que ellos están recibiendo allá algo poderoso, que tú estabas recibiendo algo poderoso de Dios, entonces, ese es el gozo con el que nosotros nos vamos a la casa. Esa es la habilidad que Dios nos da de saber que estamos sirviendo a esos matrimonios con todo el amor, con todo el entusiasmo. Y otro día puede ser que vas a decir, me voy a amanecer cansada, pero quiero decirte que no amanecí nada de cansada, que pensé que mis manos me iban a doler, no me dolieron las manos, que mis pies me iban a doler, no me dolieron los pies. Yo desperté bien temprano, a pesar de que estuve en la madrugada, ¿verdad? Me fui de aquí, yo desperté como si nada y me fui y estuve todavía bien a las 9 de la mañana adorando a Dios, oyendo el servicio y todo, porque la verdad que cuando tú te dispones a ser ese evangelista, esa función que Dios te da en alguno de los 5 ministerios, de verdad que vas a pensar que un día te vas a cansar, pero no te vas a cansar, porque de las fuerzas y la fortaleza viene de Dios, ¿verdad? Dice, sin embargo, es obvio que por cualquier razón hay unas personas más dotadas, ese es lo que hablé de dotado, ¿verdad? En el evangelismo que otras, entonces se podría hablar de estas capacidades como si fuera un don de evangelismo. O sea, pues, puede que uno de ustedes tenga ese don de evangelismo. Dice, no hay problema en hacer esto si uno entiende que el evangelismo es la misión de vida de cada uno de nosotros. O sea, el hecho de que no tengo el don de evangelismo no es una excusa para no evangelizar. O sea, muchas veces nosotros nos ponemos a pensar, ok, quizá que yo soy pastora, pero no tengo el don. Quizá que soy evangelista, pero no tengo el don. Apóstol, no tengo el don. Maestro, no tengo el don. Pero no porque nosotros sintamos que no lo tenemos, no vamos a aprobar la función de hacerlo. O sea, ok, me siento como que voy a dar un tratado, voy a repartir algo, le voy a decir a una señora, espéreme, mire, yo quiero hablarle de Dios, y la persona te diga, no, espéreme, no quiero escuchar de Dios. Muchas veces te dicen, muchas veces no agarran siquiera el tratado, pero no porque no lo agarren o no porque no quieran las personas recibir lo que tú tienes para ellos, no es que no lo vayas a hacer, es que nosotros tenemos que seguir haciéndolo, esa función de evangelista. ¿Amén? Dice, nadie necesita un don para evangelizar. El evangelismo es un asunto de obediencia. Y siempre yo tengo una palabra, amén. Aunque tú pienses que no lo vas a poder hacer, pero si tú obedeces, en la obediencia vienen las grandes victorias. Allí es donde nosotros vamos a ver las victorias que nosotros estamos pidiendo. Yo no sé cuál es tu petición, ¿verdad?
Nosotros cuando ministramos nos dirigimos por medio de Dios porque obtenemos la hora de la administración. Una de las cosas que yo hablo es que sea que Dios me administre lo que yo tenga que hablar, lo que yo le tenga que decir a la persona, que Dios me administre. Pero no te va a administrar Dios si tú no aprendes de las funciones de los ministerios que nosotros tenemos como evangelista. O sea, entre más tú buscas la capacidad, entre más te capacitas como evangelista, por ejemplo, más palabra vas a tener para hablarle a las personas en la calle. Si tú buscas más textos del evangelismo, de lo que Dios hizo en la tierra, cómo llegaba a las casas, cómo tocaba las puertas, cómo se le abría, entre más tú buscas, más vamos a aprender y más lo vamos a poder hacer con facilidad. Porque somos dotados por Dios, somos llamados por Dios. Aunque no piensemos que somos llamados por Dios desde el momento que tú estás en la obediencia. Porque en la obediencia se ganan las grandes victorias. Amén. Y vamos a ver también Marcos 16:15. Voy a buscar ahí Marcos 16:15. También tengo por ahí, se me hace que no lo apunté, no se los dije. Primero tengo Mateo 28:19 al 20. Vamos a devolvernos a Mateo. Mateo está atrasito. Es uno de los primeros evangelios, ¿ok? Mateo 28. Habla de la gran comisión, de lo que Dios nos dice que vayamos a hacer a las naciones. Cuando estamos hablando de las naciones, estamos hablando de donde quiera que nosotros vayamos. ¿Ya lo tienen? Mateo 28:19. ¿Sí? ¿Quieres que lo lea? Dice la palabra de Dios ahí. Dice, por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es la porción donde dice Mateo 28:19, ¿verdad? Y el 20, muy importante, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, si nosotros guardamos sus estatutos, sus mandamientos, su palabra que Él nos enseña, dice que Él no nos va a dejar solo hasta el fin del mundo, hasta que nosotros, ¿verdad?, un día nos vayamos de esta tierra. Ahí va a estar Él, ahí Él nos va a recoger, ahí vamos a estar con Él. Él vive en nosotros. Fíjate que hay un canto que muchos ponemos, ¿verdad?, que dice, si tu presencia no va conmigo. O sea, a veces te mandan a un lugar, ya sea un trabajo nuevo, ya sea una casa, ya sea con un matrimonio que vayas a ir, con una persona que vayas a hablar. Y muchas veces nos ponemos así como bien nerviosos y decimos, oh Dios mío, ¿cómo voy a ir allí? Nosotros no debemos de dudar que Dios va con nosotros. Mientras nosotros estemos en obediencia, mientras nosotros nos congreguemos, mientras nosotros escuchemos la palabra, toda palabra que podamos recibir de Dios, Él está con nosotros, no estamos solos. No podemos decir, oh, que Dios vaya conmigo. Y si Dios no va conmigo, y si yo llego sola, no. Mientras nosotros estemos congregando y recibiendo su palabra, Él está con nosotros. Él vive en nosotros y nosotros vivimos en Él. Es algo muy hermoso, ¿verdad? Y leímos ahí, ¿verdad?, Mateo 28:19, 20. Y entonces íbamos a leer Marcos 16:15. Y ahí nos vuelve a recalcar, fíjate, lo vimos lo de la palabra, va en Efesios, ahora lo vamos a ver en Marcos. Es por eso estudiar los evangelios, estudiar Mateo, terminarlo, leerlo, anotar. No nomás es leer la Biblia, no nomás es leer lo que estamos leyendo sobre el evangelismo. Tenemos que buscar qué significa, de qué se trata, qué te dice, cómo tú lo vas a recibir, y por eso se tiene que leer. Y cuando la Biblia ya ahí tiene referencias, quiere decir que te manda otra porción de la palabra. Mira, por ejemplo, aquí donde leímos el Mateo 28:19, no sé si tu Biblia allá abajito tiene una palabra que dice Hechos 1:8.
no sé si lo tenga. No tiene referencia la Biblia. Chiquitito lo tiene así en un lado, una palabra así. Por ejemplo, mira, voltea para acá para mi Biblia. Esta lo tiene aquí muy chiquito. O sea, está la porción del 19 y aquí bien chiquitito, aquí lo tiene. Luego te lo mando para que veas. Entonces, quiere decir que la referencia te va a mandar a Hechos y en Hechos te va a decir lo mismo que leíste en Mateo 28, 19. Tal vez con otras palabras, pero te va a decir lo mismo que vas a aprender. Eso es lo bueno de estudiar la Biblia. La Biblia lo tenemos que estudiar. Tenemos que agarrar aunque sea una hora. Mi costumbre es llegar del trabajo, a veces andamos corriendo, ¿verdad? Dar comida a mi mamá, Anita, y mi descanso es sentarme un ratito, agarrar mi Biblia. Mi Biblia está toda subrayada, yo aprendí de la pastora Erika, es muy buena maestra, fue muy buena maestra para mi vida y lo sigue siendo cuando ella enseña. Entonces, mi hobby, como dicen, mi pasatiempo favorito es agarrar la Biblia y mi Biblia, como te digo, está toda así toda subrayada, porque la estudio. Eso es estudiar, no nomás leer. Tenemos que estudiar la Biblia, no nomás la tenemos que leer, es estudiarla. Por ejemplo, aquí, miren, aquí está donde está toda estudiada, donde tiene notas. Muchas veces dicen, no, yo mi Biblia no la rayo, o sea, mi Biblia es muy santa y que esto, el otro, pero cuando un predicador va a predicar, yo veo la Biblia aquí, yo la abro y aquí dice, ¿dónde profecía? Con letra grande, que la rayé yo, que le puse en un lado. Yo ya sé de qué va a predicar la persona que te lleva ese texto, porque ya lo tengo subrayado y porque mi Biblia no es un amuleto, es una palabra de estudio. O sea, yo no la tengo abierta como un amuleto, ni la llevo en un carro porque esa me va a salvar. No, la tengo porque yo la estudio y cuando hablo del evangelismo, cuando quiero enseñar el evangelismo, lo tengo que estudiar para poder darlo. Ese es un punto muy bueno, ¿verdad?, que yo tengo. Entonces ahí en Marcos 16, 15 le vuelve a decir, nos vuelve a enseñar. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Nos lo vuelve a decir, Él no hace excepción de personas. Hay una cosa que yo siempre digo también, la iglesia para mí fue un momento en una situación muy dura que yo pasé. Para mí fue como el centro de rehabilitación que yo necesitaba para salir adelante, para rehabilitarme, para aprender, para salir de toda la depresión como yo venía. La Biblia, la casa de Dios, esa fue mi restauración, mi fortaleza para salir adelante. Entonces es por eso que yo a muchos les digo, y a nosotros nos capacita para cuando vengan otros, como nosotros estuvimos, nosotros enseñarles a ellos cómo llegamos a ellos, cómo llegamos y cómo fuimos restaurados en esto. O sea, para eso nos ayuda mucho la iglesia, en lugar de ir a un centro de rehabilitación de alcohólicos anónimos, de psicólogos, que es bueno, ¿verdad? Pero más bueno es rehabilitarnos en la casa de Dios. Estuve orando mucho por un muchacho, o sea, gracias a Dios en 15 días que estuvo en el hospital, a veces se me olvidaba y hablaba y decía, ¿saben qué? Tengo que hablarle a Ismael, tengo que decirle que Dios lo ama y que Dios lo va a sanar. Ellos ya se están congregando aquí para la pura gloria de Dios y por su misericordia. Nunca se me olvidó mandarle un mensaje y yo lo que le digo a esa persona, a él, y le digo, ¿sabes qué? A mí no me sanó, ¿cómo se dice? No me sanó ni salí de lo más vil donde yo bajé, de lo más menospreciado que pude haber estado, a las personas o esto y lo otro. A mí el que me salvó fue la palabra. Entre más tú aprendes de la palabra, entre más te apoderas de la palabra, más pronto vas a sanar, vas a dejar todo aquello que tú no puedes dejar, que no pueden dejar, y la vas a tomar y la vas a dar a otros. No te vas a quedar con la palabra, eso es el evangelismo, el llevar las buenas nuevas de salvación a los demás. El evangelismo a veces yo lo miro como cuando salían a las calles en México, donde no teníamos una televisión, donde no teníamos un radio, quizás muchos no tuvieron un radio, pero tú podías ver a la gente que pasaba gritando con un papel, con un periódico, y que gritaban, el Heraldo, el Heraldo, el Heraldo, y toda la gente lo quería comprar, porque ahí se daban cuenta de qué estaba pasando en mi ciudad.
El evangelismo yo lo miro así. O sea, ahora no salimos con un periódico, pero salimos con una Biblia en la mano. Pero no nos vamos a acercar a una persona a hablarle de la palabra de Dios si ni siquiera tienes un texto, aunque sea que diga Mateo 28, 19, en tu mente, donde tú lo recuerdes y te diga a las personas, ¿por qué estás aquí? Porque hay una palabra en la Biblia, en Mateo 28, 19, que dice, por tanto ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles su palabra, ¿verdad? Y dice su palabra ahí en Mateo 28, 19, que no vamos a estar solos, que Él estará con nosotros todo el tiempo mientras nosotros prediquemos las buenas nuevas de salvación o el evangelio. Él va a estar con nosotros hasta la eternidad, si nos esforzamos, si obedecemos y si no desmayamos, ¿verdad? Dice su palabra, si no desmayamos, si seguimos. Eso es lo bueno, ¿verdad? Entonces, también vamos a ver Lucas 24, 46, 47. Apúntalo, yo aquí lo tengo, lo voy a leer para no quedarnos a medias con la palabra. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. O sea, ¿qué le vamos a enseñar a la gente? O sea, que Jesús no se quedó en una tumba, que Jesús subió al cielo, resucitó y que murió por nosotros. Y muchas veces se van a